Me alegro de estar de nuevo con usted. Me dio una vueltecita a mi país. Así que si me ve más negrito, ya usted sabe por qué. Y esta mañana traigo a mi memoria aquel momento cuando Cristo miró a Pedro y le dijo: venid en pos de mí, ven y te haré pescador de hombres. Y fue interesante esa actitud del Señor. Y cuando leía el texto recordaba que Dios no trabaja con intenciones, sino con decisiones. Y yo por eso quiero hablar en esta mañana del llamamiento de Dios, porque hay cosas que Dios está demandando de usted y de mí, y hay cosas que usted y yo no hemos visto porque hemos tenido buenas intenciones, pero no hemos tenido decisiones. Y mientras no haya decisión, Dios tampoco trabaja con usted, porque Dios es un Dios de seriedad, muy serio. Sabe que a veces uno va a hablar con personas por algún trabajo y una de las cosas que le preguntan a uno es: pero usted está hablando en serio, ¿verdad? ¿Algún día se lo ha dicho a alguien? O usted dice: mire, mañana necesito esto. Sí, yo voy a ir. Y usted me diga. Sí o sí. Porque usted es una persona de responsabilidad. Dios es un Dios perfecto. Y hay cosas que usted y yo conocemos, pero mientras no decidamos, no las podremos experimentar. Dios, en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón. Es decir, Daniel lo decidió. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué desea usted de Dios? ¿Qué espera usted del Evangelio? De hecho, todos estamos aquí porque esperamos algo de Dios. ¿Cuántos esperan algo de Dios? Yo espero algo de Dios. Pero no olvide, Dios espera algo de ti también. Cierra tus ojos. Digo sí, sí, sí. De los comprometidos con Dios. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor, a tu voluntad.
palabra en nuestros corazones provoquen todo lo necesario para que tú puedas moverte con libertad entre nosotros. No tenemos que preguntarnos en esta mañana, Señor, si deseas hacer algo. Yo sé que lo deseas hacer. Quieres sanar, quieres transformar, quieres intervenir en la vida privada de cada uno. Pero también entiendo que tú estás esperando una decisión de parte de nosotros. Tráenos seguridad y convicción para creer y para conquistar todas las promesas tuyas en la actitud correcta. Gracias. Amén. Amén. En todo el desarrollo de la historia de Israel, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha manifestado una historia marcada por llamamientos. Siempre. Es extraño. Fue el hombre que se separó de Dios. Fue el hombre que se perdió. Dios nunca se perdió, que quede claro. Dios nunca se ha perdido. El que se perdió fue usted y fui yo. Esto es extraño, ¿verdad? Alguien dijo, cuando encontré a Dios, como si se hubiera perdido. Usted nunca encontró a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Eso es una cosa interesante. Y uno desarrolla cierta forma de hablar donde pareciera que Dios es el pobrecito que nadie lo quería. Pero escuche, Él siempre estaba lleno de gloria. Él siempre estaba en su trono. Fuimos nosotros los que nos desligamos. Pero extrañamente también es Él el que nos buscó. Si fuera por nosotros, nunca lo hubiéramos buscado. Él nos buscó. Dentro de los llamamientos que encontramos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos dos tipos de llamados. Siempre ha habido un llamado general al pueblo, pero también hay llamamientos particulares. En el Antiguo Testamento encontramos un llamamiento total y rotundo a una nación, Israel. Y este llamamiento no era particular a un judío en especial, era a toda la nación. En el libro de Deuteronomio, solo para que lo veamos y observemos ese pensamiento más claro, Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 en adelante. Si usted tiene su Biblia, le invito a leerla para que observemos el llamamiento de Dios. En términos generales, 7 de Deuteronomio, versículo del 6 al 11. ¿Lo tiene? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Le aclaro que el llamamiento no era a un judío o a un israelita, era a todos, ¿cierto? A todos los incluye. Versículo 6, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que me aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago
en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pan. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te he mandado hoy, para que aquí encontramos la descripción de un llamamiento general a una nación. No era un judío en especial que tenía que ser santo, eran todos. Y hubo un propósito de Dios: mostrar a las demás naciones que Él era el verdadero Dios. Dios quiso demostrar que su gobierno era perfecto y que los que vivían bajo su gobierno siempre serían benditos por todas las generaciones. Lógicamente, Israel no lo aceptó, no lo comprendió y fracasó. Pero en medio de este llamamiento a Israel, en términos generales, hubo llamamientos particulares. Hago referencia solamente a uno de esos llamamientos particulares, que fue el llamamiento de Moisés. Fue a uno. Israel tenía 400 años de estar bajo cautiverio. Y cuando Dios decide liberar a la nación de Israel, llamó a uno en particular. Ese en particular fue Moisés. También quiero añadir a ese pensamiento que Moisés surge como producto del clamor del pueblo. No fue una obra fortuita, no fue una acción de Dios por quererlo. Hubo una razón para que Dios levantara a Moisés. Y si usted lee el capítulo 2, sus últimos versículos de Éxodo, descubrirá que el texto enseña que Dios escuchó el gemido de Israel. Eso yo lo relaciono con el llamamiento en el capítulo 9 del libro de Mateo que el Señor hizo a los discípulos. La Biblia dice que Él miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y cuando las miró, Él dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bélgica tiene 10 millones de habitantes. Y la estadística dice que el 1% de esta nación es protestante. Entre paréntesis, cristiano. Pero de ese 1% está entre hermanos y primos. ¿De acuerdo? 1%. O sea que hay literalmente 9.900.000 personas en esta tierra, solo de Bélgica, que se irán al infierno inevitablemente si Cristo no les visita. Y cuando yo miro eso, yo llego a la conclusión que tú y yo, los dos, debemos volvernos al altar de Dios y gemir y orar hasta que Dios levante belgas llenos del Espíritu Santo y con el fuego de Dios, levantando congregaciones, Dios a través de ellos, 3, 4, 5 veces más grande que esta iglesia. Porque, y yo quiero que sepas, esa es la voluntad de Dios. O sea, no oramos por orar. Una cosa es cuando Dios: Señor, ábreme puertas para irme a Mato. Eso es relativo. Como Dios quiere que vayas, como Dios quiere que no vayas. Entonces uno dice: Señor, pero hágase tu voluntad. Pero en este caso, yo no puedo orar así, porque yo sé que Dios desea sacudir esta nación con el fuego de Dios, con el poder de Dios. Pero ¿dónde van a salir esos hombres? ¿De dónde van a surgir? Yo tengo el lugar. Van a surgir de tus rodillas y las mías, dobladas ante la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Voy a invitarla a que empecemos a gemir con el corazón
Porque antes de lo que usted y yo creamos, lo pensemos, Dios va a levantar un despertamiento muy fuerte en esta nación. Alguien pasó hace algunos meses por aquí. Cuando regresó a España, donde vive, habló con su padre. Y yo encontré a su padre este fin de semana en Amsterdam. Estábamos orando cuando él se acercó a mí, me echó el brazo y me dijo: ¿tú eres Edgar, verdad? Sí. ¿Tú eres el pastor en Bélgica? Sí. Quiero que sepas lo que uno de mis hijos experimentó hace meses al pasar allí, porque es un hombre de Dios. Yo le digo: padre, yo pasé por Bélgica y de alguna manera en mi ser interior yo sentía que algo muy grande, pasé por varios países, pero algo muy grande sentía que estaba a punto de reventar de parte de Dios en esa tierra. Entonces yo creo firmemente que hoy más que nunca debemos volvernos al altar de Dios, porque algo Dios está haciendo. Hay llamamientos particulares. Moisés fue llamado en forma particular, con un propósito de Dios. El Nuevo Testamento manifiesta la misma metodología, por así decirlo, de parte de Dios. Cuando Dios habla a la iglesia, le presenta llamamientos generales a todos. Y hoy estaba hablando con los que están en preparación de maestros y yo les decía: tenemos un problema como iglesia, y es que seguimos siendo religiosos, seguimos desarrollando un concepto de religiosidad. Miren que cuando íbamos a la católica, uno sentía que el sacerdote era casi Dios. ¿Usted lo notó? Y uno veía al sacerdote y uno decía, o sea, uno pensaba que el cura ni dormía. Y si dormía rodeado de ángeles que le sostenían. Porque era esa imagen que teníamos, que uno va a la iglesia y el cura. Y llegamos a la casa de Dios y tenemos ese concepto a veces. Y el problema no es que tengamos ese concepto. El problema es que ese concepto nos limita. Porque sentimos que el pastor tiene que ser santo, no yo. Y pensamos que el pastor tiene que orar mucho, pero él, porque es el pastor, no yo. Y resulta que cuando yo voy a la Biblia nunca en ninguna parte dice: y los pastores tienen que orar bastante. ¿Dónde está? No hay ninguna parte del texto bíblico que diga: y los pastores tienen que vivir en santidad. No hay ningún texto que diga eso. Pero cuando la Biblia habla de oración y de santidad, habla de la iglesia. ¿Cuántos son de iglesia? Es para ustedes, es para mí. Entonces, como que tenemos la tendencia mentalmente a volver a la religiosidad de siempre. Si yo subiera en este momento, mire la religiosidad nuestra, si yo subiera en este momento a predicar sin este saco y esta corbata, más de 4 me dirían: pastor, la corbata. Y no faltará quien le diga a su esposo: anda corriendo y cógete una corbata para el pastor. Porque tenemos la concepción que para predicar hay que usar corbata. Y que sin corbata no puede haber pastor. Un pastor llegó a la iglesia y no le dejaban predicar porque no llevaba corbata. Entonces, él regresó a buscar la corbata a su casa y regresó, subió al altar, se quitó la corbata y la guindó aquí, quedó guindadita. Y se fue a sentar. Y después de 10 minutos, todo el mundo mirando, la corbata. Después de 10 minutos él subió y dijo: como la corbata no les puede predicar, ahora yo les voy a predicar. Pero tú y yo tenemos mentalidad religiosa todavía. Y nos marcamos eso. Pero quiero que sepa que Dios no es religioso. Es un Dios de libertad. Y ciertamente mantenemos cierta orden y ética por lo que estamos haciendo. Pero cuidado con la religiosidad. Cuando en 1 de Timoteo
2:4. Si usted lee conmigo, trajo su Biblia, ¿verdad? Si no trajo, hacer que sea un creyente. Sí, así me decía mi hermano a mí. No trajo Biblia, ¿verdad, pastor? Pero un cristiano se dice la ley. Pero, ¿qué dice Timoteo 2:4? Él dice claramente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de qué, de la verdad. El llamamiento a la salvación, ¿para quién es? Para todos. No es para uno en particular, es para todos. Es un llamamiento a toda persona para que sea salvo. El llamado a la santidad, ¿para quién es? Para todos. Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1 del 15 al 16. Primera de Pedro. Dice claramente el versículo 15 y 16, ¿lo tiene? Sino, como aquel que os llamó es santo, ¿a quién le llamó el Señor? A todos. Y ese que te llamó es santo. Dice, sed también vosotros santos. Esa palabra es para todos nosotros. Sed vosotros santos. Y dice, ahora, ¿en qué hay que ser santos? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Observe que el llamamiento es a toda la iglesia a ser santos. Eso es todo. No es uno, es todo. Y cuando yo pienso en ese concepto, de repente pienso en un tiempo en mi vida personal cuando me convertí, donde consideraba que la rectitud y la santidad eran de mis pastores solamente. Y a uno no le preocupaba mucho la parte nuestra. Pero para Dios, el nivel de santidad es exigido a todos los que están aquí, a todos. Si usted salva, si usted le entregó su vida a Jesús, entonces para usted es el llamamiento a la santidad. Y santidad es sencillamente separación del pecado, consagrado a Dios. Es decir, que si alguien se separa del pecado y no se consagra a Dios, que es imposible vivir así, tampoco sería santo. Pero si te consagras a Dios y no te separas del pecado, tampoco puedes ser santo. Porque la santidad implica separación del mal, consagración al Dios del cielo. Y ese llamamiento para mí y es para usted. Punto. Y no ha sido la primera vez que de repente alguien me dijo en mi país un día, molesto por un diácono que lo había visto en una acción que era correcta. Y me dijo, mira pastor, era miembro de mi congregación, mira pastor, ayer en la tarde vi al diácono tal haciendo tal cosa. Digo, pastor, si fuera yo, mire, si fuera yo no sería tanto, pero es que él es diácono. Mire la mentalidad, ¿no? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Si fuera Pedro, eso no es problema. Pero fue Juan, el maestro de su escuela dominical. Porque la tendencia religiosa a pensar que los que están en el altar y los que sirven son los que tienen que vivir en santidad. Pero usted va a la palabra y no existe la más mínima intención de que solo un pequeño grupo sea santo. El llamamiento es para todos los que estamos aquí en el altar. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos todos un llamamiento a la santidad y a la rectitud. Y debemos romper dentro de nuestra mente ciertos conceptos donde nos equivocamos. Hablaba nuevamente hoy, porque es necesario analizarlo.
Mire, viene la Santa Cena. Y cuando todos pasan a la Santa Cena, ¿quién cree que no pasó? Juan Palote. Juan Palote se quedó allá. Y Juan Palote es miembro de la iglesia. Es más, es libre. Entonces, después de la Santa Cena, yo me acerco al hermano Juan Palote y digo: oye, Juan Palote, ¿por qué usted no tomó Santa Cena? Y en una respuesta que pareciera muy piadosa, Juan Palote me dice a mí: pastor, no tomé Santa Cena porque yo no le hablo al pastor Ramírez. Y eso es muy sagrado. Por eso no pasé. Entonces en ese momento, wow, uno diría: oh, qué bárbaro, ese Juan Palote, qué santidad. No pasó porque andaba mal. Mentira. Mentira. Permítame decirle que si usted no toma Santa Cena y Cristo viene, usted se va al cielo. Pero si usted odia al pastor Ramírez y no le habla, aunque se beba la botella de vino y se coma todo el pan solito, al infierno va a parar si Cristo viene. Pero somos religiosos. Tenemos la tendencia a pensar que hay ciertas cosas que tienen más valor que otras. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere recordarte a ti los verdaderos valores eternos que hay en esta noche, que tenemos que tomarlos con el corazón. Se necesita más santidad para subir al cielo que para tomar Santa Cena. Eso quiero que tengas claro. Porque la Santa Cena es un símbolo que nos recuerda por qué estamos aquí. Pero la santidad es una carta de presentación y de garantía de que Cristo viene y nos vamos con el Señor. Son dos cosas que tenemos bien claro. La santidad es un llamamiento para todos, pero hay otro llamamiento general a todos, y es el llamado a servir a Jesús. Independientemente de la función, todos tenemos un llamamiento a servirle al Señor, desde el pastor hasta el último miembro de la iglesia. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Lo presenta aquí. Nos presenta el capítulo 12 de 1 Corintios la imagen del cuerpo. Y Pablo, para demostrar la forma en que tú y yo funcionamos en la iglesia, nos compara con un cuerpo. Capítulo 12, ¿lo tiene? Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire que nos compara a todos como miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de los miembros tiene una función. Versículo del 13 en adelante. Mire, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada uno de nosotros tiene un llamado a servir, porque eres parte del cuerpo de Cristo. No hay ninguno aquí que pueda decir: pastor, yo me entregué al Señor, pero yo no tengo llamamiento al ministerio. Todos tenemos un llamamiento a servir, de alguna manera cada uno lo tiene. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno conforme el don que ha recibido, ministrelo a otro. Y la palabra ministrar indica servir a otro. Cada uno conforme al don que ha recibido. Tú y yo tenemos un llamamiento, un don que podemos entregar a los demás. Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 28,
del 19 en adelante, Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese llamamiento no fue a uno en particular, fue a todos los creyentes. Usted es llamado a ser discípulos de todos. Usted es llamado. Y en una época donde yo ministraba por primera vez en mi país, zona rural, cerca de la frontera con Costa Rica, por muchos años, yo me acordé, funcioné 6 años en la zona rural en mi país como pastor. Y los hermanos, me acuerdo que me decían, pastor, hoy me traje a 2 hermanos para que los entregue a Cristo. O sea que si se hubieran muerto en el camino, se hubieran ido al infierno. Los llevaron a la iglesia para que yo les predicara y que yo los entregara a Jesús. Y ese era el concepto. Ese era el concepto que había. ¿Tú no conoces a Dios? No. Mañana voy a la iglesia para que el pastor te predique. Y los hermanos sentían que habían cumplido la labor solo con el pastor. Ya le traje uno. Así era. Desde lejos decía, todo. Hoy traje 3. ¿Qué le parece que usted tiene 5 hijas y de repente llega una hija y le dice a usted, mamá, te dejé un niño allí hoy? Y después llega la otra, mamá, te dejé 2, fueron mellizos. ¿Es que usted va a aceptar eso? Claro que no. ¿Qué me dejaste? No, venga acá, mamita. O a su chiquillo. Es su responsabilidad. Cuando yo comprendí los principios del reino, entonces cambié mi enseñanza. Porque entiendo que la responsabilidad de predicar y entregar un alma a Cristo es de todos los que hemos conocido a Jesús. Todos. Usted es llamado a eso. Usted es llamado a hablar de Cristo, traerlo a la iglesia y orientarle para que tome los cursos necesarios para que alcance el crecimiento. Y eso es importante. Ahora, si después de darle duro con la palabra no se arrepiente, pues tráigalo a ver qué pasa. Si después de un buen garrotazo del evangelio, plum, cae el hombre, ¿verdad? Pero la responsabilidad es de todos nosotros, cada uno de nosotros. Usted no necesita ser pastor para predicar. Usted necesita ser salvo, convencido de su eternidad y haber experimentado la paz de Dios para desear que otros la experimenten. Eso es todo. Un hombre en mi país se convirtió y su forma de predicar es que él se paraba en cada esquina en los parques porque era un drogadicto. Fue drogadicto, estuvo hasta loco. Pero él se convirtió y tuvo un nuevo nacimiento. Y él se paraba en cualquier lugar y empezaba a predicar a Jesucristo y la gente se convertía. Y él decía, porque esto se llama púlpito, ¿verdad? Él decía, mi púlpito está en la calle. Y de hecho, después levantó una congregación muy grande, predicando en las calles. Y hoy por hoy, usted puede ir a Panamá si quiere y lo confirma. Su iglesia se llama Templo Púlpito en la Calle. Y cuando yo escuché el nombre, yo pregunté, pero qué nombre más raro de un templo, ¿verdad? Pero fue así, porque él se convirtió y el púlpito, a él no le importaba que no le invitaran a un templo. Su púlpito estaba en los parques, en las plazas, ahí se ponía a predicar de Jesucristo. De hecho, fue uno de los que levantó uno de los centros de rehabilitación para drogadictos en mi país, formado por la iglesia. Él dirigía ese centro de rehabilitación, porque él ganaba a la gente en la calle. Todos tenemos un llamamiento para servir a Dios. Pero quiero recordarte otro llamamiento para todos nosotros. Efesios capítulo 4, del 12 en adelante. Vaya conmigo un momento al texto bíblico. Efesios capítulo 4. Les recordamos a todos ustedes, como hay tantos anuncios aquí, voy a dar mi anuncio. Les recuerdo a todos ustedes que Cristo viene ya y que tenemos que estar preparados. No me vacile con este negocio porque se queda. El Señor viene pronto. ¿Usted lo cree? Pues dígale al que está a su lado, ¿estás preparado? Andale, diga, no, ¿estás preparado? La clave no es anunciarle que Cristo viene. La clave es preguntarle
Aleluya. Capítulo 4, versículo 12. Después del apóstol Pablo describir los diferentes ministerios, establece para qué eran los ministerios. Y aquí encontramos el llamado de Dios general a todos nosotros, a todos. Tenemos que romper ese concepto de que el que tiene que portarse bien en la iglesia es el diácono y el pastor. Conceptos religiosos, porque eso viene del catolicismo. Siempre pensamos, todos pueden gritar, menos el cura. Todos pueden portarse mal, menos la monjita. Porque ese era el concepto que teníamos, ¿sí o no? Ese era así. Y cuando encontrábamos al cura que salía de un prostíbulo, Dios mío. Pero si salía un miembro, un miembro. Pero volvemos a la palabra y descubro que la santidad y la rectitud y el carácter santo, Dios lo espera de todos nosotros los que estamos aquí. De todos. Tenga o no tenga título ministerial, Dios lo espera de ti. Esa es la verdad. Mire esta llamada, versículo 12, lo tiene 4:12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos son los santos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que todos debemos conocer bien a Jesús. Dice, a un varón de qué tipo? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, el llamamiento para todos nosotros es a que crezcamos hasta alcanzar la imagen de Jesús. ¿Cuántos tienen más de 4 años de estar en la iglesia? Levanten la mano. Aunque no sea aquí, pero ya creyendo. 4 años. Qué poquitos. 2 años. Ay, que los demás pasan de 10. Muy bien. Ahora yo tengo una pregunta para usted que yo tengo que hacérmela. ¿Estamos listos? Mírese frente a un espejo. Mírese. Así por la fe está frente a un espejo. Mírese de arriba a abajo. Y ahora pregúntese, ¿en qué me parezco a Jesús? ¿Qué le parece la pregunta? Su silencio es obvio. ¿En qué me parezco a Jesús? Y tanto que peleamos por los demás. Mire, hermano, mire cómo anda. Y eso que es diácono. Y mira lo otro. Y eso que es maestro. Y eso. Pero Cristo no le anda preguntando a usted cómo andan los demás. Cristo le pregunta a usted, ¿cómo anda usted? Porque al cielo usted no va porque el pastor es perfecto. Usted va al cielo porque tiene a Cristo en el corazón. Porque se arrepintió de sus pecados. Porque se separó del mal. Y ha vivido consagrado a Dios. Esa es la verdad de Dios. ¿En qué me parezco a Jesús? Porque usted es guapo, no se confunda. Yo no sé en qué parte de la Biblia me enseña a mí que Cristo tenía ojos azules. Porque todos los Cristos que presentan en las películas, pues de Hollywood, oye. ¿Y qué pasaría si Cristo vino con los pelos parados como yo? ¿Y qué si Cristo tuvo mi color? ¿Se ha preguntado usted eso? A nosotros nos han vendido imágenes falsas. Con razón algunos cuando ven las películas de Jesús quieren casarse con Jesús. O dicen, oye, pero qué Cristo más guapo. Si así me voy para el cielo, dijo mi hermana. Como una chica muy linda que pasó al lado de un hermano y dijo, pastor, así me la recomendó el doctor. Y es que créeme lo que le digo, me siento a analizar la manera o el enfoque que han hecho de Jesús y del Evangelio y es desastroso.
Pero la imagen que Dios quiere que tú logres no es la de afuera, es la de adentro. Porque a Dios, cuando Dios trabaja en mí y en ti, no empieza afuera, empieza adentro. La religión empieza afuera, la relación empieza adentro. Y cuando hay amistad con Dios por medio de Jesús, todo lo que se ve afuera es porque es producto de lo que está dentro. Por eso dice el Señor: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El texto me dice a mí que tenemos un llamamiento, todos nosotros, a llegar a la imagen, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Y ese varón se llama Jesús de Nazaret. Yo necesito entender que ese es el llamamiento para todos los creyentes. Todos tenemos ese compromiso. Pero no podemos negar que dentro de todos esos llamamientos, Dios hizo llamamientos particulares. Y esos llamamientos particulares están bien definidos en la Biblia. Uno de ellos, el llamamiento de Pedro. Cristo pasó al lado de Pedro, capítulo 4, 19 de Mateo. Y cuando el Señor vio a Pedro, fue claro su llamamiento. El llamamiento de Pedro describe dos cosas: su salvación y su ministerio. Le dijo Cristo a Pedro: venid en pos de mí. Cuando yo voy detrás de Jesús, lo que alcanzo es la salvación. Y dijo: y te haré pescador de hombres. El Señor no solo lo llamó a la salvación, pero inmediatamente le aceleró que su llamamiento particular era a ser pescador de hombres. Tenía un ministerio. De hecho, Pedro fue el apóstol, quizás el más famoso de todos los apóstoles, fue Pedro. Fue un llamamiento particular que el Señor le dio. En Éxodo encontramos el llamamiento de Moisés. Se describe, todo un capítulo describe el llamamiento de Moisés, porque hay llamamientos particulares con propósitos particulares para algunos. ¿Y qué podemos nosotros decir del llamamiento del apóstol Pablo? ¿Quieren leerlo conmigo un momento? Hechos 9. Fue un llamamiento extraordinario. Él iba en su caballo, iba hacia Damasco, iba profiriendo maldición contra los cristianos. Y la Biblia dice que un rayo de luz cayó del cielo sobre él y lo aventó de la yegua abajo. Y él escuchó una voz. Oiga, atención, la voz solo la escuchó Pablo, no otro. Todos vieron la luz que lo tumbó, pero solo Saulo de Tarso escuchó la voz. Dios es tan poderoso que te puede gritar hasta hacerte sordo, pero más nadie escucha esa voz, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y así ocurrió con el apóstol Pablo. Y fue un llamamiento muy particular que el Señor le hizo a este hombre, porque dice en el versículo 15, cuando le habló a Ananías para que orara por él, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este llamamiento enlazaba dos cosas que si Dios me lo dijera a mí, yo no sé si busco una pala, abro un hueco y me entierro, porque la cosa era seria. Le dijo: te llevaré aún ante los reyes. Oiga, perdone, pero si el Señor me dice a mí: Edgar, prepárate, porque te voy a llevar ante el presidente Obama, ante el rey Alberto, ante todos los reyes, tú le vas a predicar. Mire, mañana usted no me ve aquí a mí.
Me voy a encontrar en los mejores almacenes comprándome, mire, lo mejor. Es más, ni le voy a saludar. No me salude que yo voy a predicar a los reyes, no a los lacayos. Pero el segundo llamamiento era para salir huyendo, porque Cristo le dijo: le voy a enseñar cuánto garrote tienen que recibir por predicar. No dijo garrote, esa es mi versión, ¿verdad? Pero el texto lo dice, miren, le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo padeció tanto que hasta el final murió. Tuvo tanta gente a su alrededor, pero cuando Pablo murió estaba solo. De hecho, su última carta en la cárcel le escribió a Timoteo y le dice: Timoteo, todos me han abandonado. En otras palabras, estoy solo. Ese fue un llamado particular. No todos predicaron a los reyes. Pablo sí. Ahora yo quiero recordarte algo. Hay llamamientos particulares. Y cuando yo encuentro en un país un ministerio tan fuerte que tiene radio, televisión, llena estadios, ora por los presidentes, yo entiendo que había un llamamiento particular para él. Y cuando hay llamamientos particulares, el gran problema es que nosotros malinterpretamos los llamamientos. Y yo quiero recordarte algunas verdades del llamamiento particular y especial que alguno de los presentes puede recibir. Porque permítame decirle algo. Si mi ser interior y en mi espíritu no me equivoco, estoy convencido que algunos de ustedes irán a las naciones, pero no de turistas, predicando el Evangelio. Y soy convencido que algunos de ustedes Dios levantará con una unción especial para ir a ciertos grupos en particular. Y serán usados por Dios poderosamente. Tenemos tiempo de estar orando para que Dios levante obreros. ¿Cuántos están orando? Entonces permítame decir algo. Si usted está orando, el cielo ya está respondiendo. Pero quiero adelantarme a lo que Dios va a hacer contigo para que no te equivoques. Primero, un llamamiento en particular no está determinado por virtudes o capacidades. Dios no separa a gente en particular porque son mejores que los demás. Pablo decía: doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, siendo yo el más pecador de todos. O sea, Pablo no fue llamado porque tenía virtudes para ser llamado. Dios decidió llamarle en su soberanía. Y el gran problema es que cuando no lo entendemos, nos llenamos de orgullo y empezamos a menospreciar a los demás. Yo me acuerdo que hace como 3 años llegó aquí una señora, y bueno, como tenía tanto fuego para el servicio a Dios, inclusive estuvo en mi casa, porque ella noche pasó en mi casa, y estando en la mesa de mi casa, bueno, yo la confronté y le digo: pero ¿quién es tu pastor? ¿A qué iglesia? ¿En dónde te congregas? No, yo no tengo pastor porque fui a iglesia, y después de tantas vueltas me dijo: pastor, es que yo tengo un ministerio que, mire, es tan especial mi ministerio que la iglesia no la entiende. Entonces yo le dije: entonces no vengas a la iglesia, porque si no lo entendemos, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener a mí un instrumento fino y no sé cómo funciona? Todo ministerio tiene un solo objetivo:
edificar el cuerpo de Cristo. Y si tu ministerio es tan especial que no lo entendemos, seguramente Dios lo está preparando para llevarlo a Júpiter o a Marte, porque no es para la iglesia, no es para este lugar. Dios nos da llamamientos particulares porque seamos mejores que los demás. El llamamiento particular no determina que usted sea especial a los demás, diferente. Frases como unción especial. ¿Cuántos han escuchado ese término? Unción especial. En propaganda, venga y reciba la unción especial de... Bíblicamente no existe unción especial. Que nadie le venga, decir en mi país no le dieron por igual, ¿verdad? Porque el igual es muy rica en mi país, pero se puede confundir. Pero vamos a cambiarlo, que nadie le meta liebre, no, conejo por liebre, gato por liebre, gracias. Claro, ¿cuántos creyentes engañados detrás de fulano, de sultano, de mexicano? ¿Por qué? Porque tiene una unción especial. Y resulta que la Biblia me enseña a mí que todos ustedes están ungidos. No hay unción especial, lo que hay es diversidad de ministerios. La fuerza eléctrica que encendió esa lámpara es la que encendió este micrófono. Esa me da luz y esta extiende mi voz, pero es la misma fuerza eléctrica. No es una extensión especial de electricidad. No. Porque Dios no tiene hijos especiales entre sus hijos. Nosotros sí. Gracias a Dios que yo solo tengo uno, así que todo lo especial es para ella. Pero los que decidieron ser bien productivos y tener prácticamente las 12 tribus de Israel, en un momento determinado pueden haber hijos especiales, ¿cierto? Y eso golpea a los demás hijos. El mejor amigo, el abrazo, el cariñito para él. Dios no. Y he escuchado predicadores que me han hecho sentir que soy un pobre borriguero en la esquina de la iglesia, porque todo es para él. Y lo han dicho, mire, soy tan especial para Dios que Dios me ha dado revelaciones que solo a mí me ha dado. Loco, mentiroso. Oye, cuando usted escuche eso, tírenle un tomate, pero maduro para que no me lo aturda, porque son mentirosos y está engañando a la iglesia. No existe una unción especial. Existe diversidad de ministerios. De acuerdo a tu función, así fluirá el Espíritu Santo de Dios. Si te llama Dios evangelista, levantarás tu mano y habrá milagros. Si te llamó como profeta, abrirás tu boca y habrá palabra de ciencia y palabra de sabiduría, porque esa es tu función. Pero no eres especial, mejor que los demás. Ministerio especial, un don especial, como esa hermanita. Yo digo, Dios mío, si ese don es tan profundo que la iglesia no lo entiende, seguramente Dios la está preparando para evangelizar a los marcianos. No hay otra alternativa. Porque si es para evangelizar a la iglesia, y si la iglesia no lo entiende, él se perdió, está confundido. Nunca más llegó a la iglesia y no llegó más aquí tampoco. Cuando no entendemos lo de los ministerios y sus funciones y el llamamiento particular, hacemos clases sociales en la iglesia. Clases sociales. Le voy a decir algo muy importante que es muy mío. Si alguien lo hace, no se preocupe, no es pecado tampoco. Pero a mí no me gusta tener a nadie acá atrás sentadito, porque parecen floreros. Y pareciera que son superiores a usted. Pero si alguien va a predicar aquí, yo quiero sentarme a su lado, porque no soy superior a usted. Tengo una función diferente a la suya, pero somos iguales al Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Y Dios no hace excepción de personas. No significa que usted es superior a otros. ¿Qué determina los ministerios particulares? Interesante. Pero ¿qué me puse a preguntar? ¿Por qué en ciertos países
Hay un hombre particular que Dios levanta a través de una gran iglesia que tienen de todo. ¿Qué determinó que él fuese el llamado? Y solo hay una respuesta. Si entiendo el propósito de Dios y el carácter de Dios, si comprendo que Dios no hace acepción de personas, que la unción está sobre todo creyente, que el valor de lo que hace el servidor es tan grande como el valor de lo que hace el pastor, que el valor que tiene la importancia de un profeta al traer una palabra de revelación a alguien es tan importante como el que entró en esa cocina y preparó un sancocho de pollo. Entonces llegó a la conclusión, tengo entonces que preguntarme, ¿qué determina los llamamientos particulares? Y solo hay una respuesta. Eso se llama la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, parafraseada en términos de Chiriquí, mi provincia, es sencillamente que Dios hace lo que le da la gana. A él se le ocurrió que fuese él, pero que quede claro, porque alguien dijo, pastor, si ese hombre no hubiese sido levantado, ¿qué sería de nuestro país? Y yo le digo, ¿cómo que qué sería? Si él no hubiese sido levantado, hubiese sido levantado otro, porque no es él, era el propósito de Dios para esa nación. Con él y sin él lo hubiera cumplido, porque Dios es el dueño de la obra. Mire, si yo no estuviese aquí, usted estaría de todas formas, porque la iglesia no fue levantada por el pastor Edgar, fue Dios. Y si yo no hubiera aceptado el reto de dedicarme a la parte educativa en esta iglesia, sencillo, Dios levanta a otro y lo hubiera hecho también, porque la iglesia no tiene valor ni la importancia por el instrumento, sino por el que usa el instrumento. Así que de repente usted llega a un lugar y hay un mueble hermosísimo, hermoso, tallado, y todo el mundo sacándole foto a ese mueble. Pregunto, ¿por quién pregunta? ¿A quién cree que llaman para entrevistarlo? Pero mira la imagen, y de repente todo el mundo corre y saca el instrumento que usó el ebanista y le sacan foto y sale en el periódico, y el que usó el instrumento ni lo menciona. ¿Cree que eso puede ocurrir? Escúcheme, si yo veo un trabajo hermosísimo en cualquier metal o en madera, yo busco no el instrumento, busco el que usó el instrumento. Esa es la clave. Permítame decirle algo. Si algo grande va a ocurrir en Bélgica, no busque el instrumento, busque el que usa el instrumento, que es Jesús de Nazaret, que es el Espíritu Santo de Dios. Y no caeremos en la idolatría, y el que es usado por Dios no caerá en la soberbia ni en la vanidad, porque estamos hastiados de tanta gente soberbia y orgullosa que en algún momento determinado Dios lo usó por una palabra de ciencia, por un consejo efectivo, y ya casi usted ni le puede saludar, porque pero ese no es el problema es la iglesia. Son los miembros que en vez de exaltar al que usó el instrumento, han empezado a endiosar a los instrumentos. Que Dios nos guarde de ese pecado. Si algo Dios va a hacer contigo, es sencillamente por la soberanía de Dios. Pero algo más te voy a decir: si tú no lo quieres hacer, no te preocupes, Dios va a levantar otro y lo va a hacer, y mejor que tú, porque es el reino de los cielos. Yo mejor me humillo en su presencia, porque sé que el día que no quiera avanzar, Dios me pone a un lado y pone a otro y se acabó el problema. Aquí no hay nada que pelear, porque la iglesia no es mía, es del Señor. Así es sencillo.
Yo me acuerdo bien que trabajaba, tenía un amigo y él tenía dentro de su empresa, él tenía una pequeña empresa y él utilizaba unas herramientas muy particulares para hacer ciertos objetos, y había uno en especial que era efectivo en lo que hacía. Me acuerdo que enojado un día mi amigo me dijo: ¿sabes qué, Vega? El día que encuentre a otro, lo voto. ¿Por qué? Porque él sabe que como es el único que lo hace bien, llega tarde. Hay días que no quiere, no viene, y yo no puedo hacer nada porque dependo de él. Es el único que lo sabe hacer. Pero deja que se levante otro, al basurero lo voy a vender. Necesitamos humillación en esta noche, esta tarde. Y de una cosa que estoy seguro, y por eso he querido compartir este pensamiento con usted, porque sé, por el Espíritu Santo de Dios, que dentro de esta congregación hay personas con un llamamiento particular de parte de Dios. Y no tienen llamamientos particulares porque sean superiores a los demás, sino sencillamente porque a Dios le plació. Así de sencillo. Dios le dijo a Israel: no pienses que te escogí porque eras mejor que los demás, porque al final eras lo peor de todos, pero te escogí por amor. Y quiero que sepan que eso es lo que Dios quiere en esta tarde hacer. Dios está llamando urgentemente a personas con llamamientos en particular. Y yo en esta tarde quiero orar por ministerios muy particulares, pero quizás el llamamiento más importante por el que yo quiero orar en esta tarde es por aquellos que están diciendo: pastor, no sé cómo, ni en dónde, ni en qué manera, pero sé que Dios me está dando un llamamiento al ministerio, a un ministerio de tiempo completo. Puede ser que alguien me esté diciendo aquí: pastor, lo he guardado en mi corazón, pero yo siento que Dios me mueve a una nación en particular. Y sé que es un llamamiento particular el que Dios está haciendo. No me preocupa cuando hay alguien que dice: pastor, siento que tengo que irme a Estados Unidos, a Washington, a pastorear. Pero sí me llama la atención si alguien me dice en esta tarde: pastor, no sé cómo lo hará Dios, pero sé que tengo que llegar a Afganistán, aunque estén matando a los cristianos. Siento que en ese lugar hay algo que debo pensar. Y permítame decirle: Dios está llamando a gente a cosas particulares en nuestra iglesia, porque el tiempo de Dios ha llegado. Yo quiero orar por usted y que usted ore conmigo por el llamamiento del Señor. Que todos en esta tarde podamos decir: Señor, digo sí a tu llamamiento. Pero que también algunos que tienen un llamamiento particular puedan decir: yo digo sí también. No sé hacia dónde ni cómo, pero sé que hay algo que Dios quiere hacer conmigo muy particularmente. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús, que Dios está aquí. Cierra tus ojos. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor, a tu voluntad. Digo sí.